Buenas tardes a todos. Con el fin de apoyar el buen trabajo que los diferentes laboratorios en Colombia y en América Latina están haciendo para el diagnóstico de COVID, hemos querido ofrecer este pequeño webinar que va a hablar de la qPCR o PCR Real Time y su interpretación. Hemos elegido esta técnica principalmente porque la PCR Real Time ha sido elegida por la OMS como la técnica gold standard para el diagnóstico de COVID y por supuesto es útil para el diagnóstico de otro tipo de enfermedades. Ya iniciando, debemos diferenciar cuál es la aplicación de la PCR a tiempo real versus la PCR convencional. Básicamente la PCR convencional tiene una sensibilidad alta, pero tiene algunos inconvenientes y es que no es una técnica cuantitativa. En algunos aspectos se puede lograr que sea una técnica semi-cuantitativa, pero para lograr cuantificaciones mucho más precisas se requiere de hacer una cuantificación por medio de fluoróforos como lo hace la PCR a tiempo real. La PCR, como todos sabemos, lo que utiliza es una sonda genética que es purificada previamente y por medio de unas sondas que tienen como objeto identificar una región específica, se hace una amplificación de muchos ciclos hasta tener una señal detectable y esto permite poder visualizar el DNA o el RNA dependiendo de cuál es la fuente de origen. En la PCR a tiempo real lo único que estamos agregando son ciertos fluoróforos que nos permiten cuantificar en tiempo real conforme se va haciendo la técnica cuánto va produciéndose con respecto al tiempo. Algunos puntos claves que se deben tener en cuenta es, pues primero, la PCR tiempo real es una técnica que puede llegar a ser cuantitativa y puede ser incluso cuantitativa en un nivel analítico y es cuando utilizamos una curva de calibración con valores eh, que se calculan por medio de fluorescencia o del cálculo de la fluorescencia a partir de ciertas muestras que ya tienen una cuantificación conocida de copias o de unidades formadoras de colonias, dependiendo de qué es lo que estoy interesado en cuantificar. Acá lo importante es conocer cuáles son las virtudes y las limitantes también. Obviamente acá vamos a hablar de una cuantificación que se hace por medio de la detección de una sonda de interés. En este caso, por ejemplo, de COVID, estamos detectando tres regiones, principalmente en Colombia, donde se utiliza el protocolo de la Fundación Charité. Estamos buscando sondas que apunten al gen RRP, al gen E y al gen N. ¿Qué se necesita? Se necesita un termociclador, pero este termociclador debe tener además fluorómetros y un nivel óptico que permita detectar uno o varios canales, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Y asimismo, como estamos hablando de una técnica que requiere un análisis de datos, pues debe estar acompañado de un computador y en algunos casos viene acompañado también con un software de análisis de fluorescencia que me permite entender fácilmente cuáles son los datos que se están obteniendo. Bueno, vamos a hablar de cómo se produce la fluorescencia, cómo se produce la señal que es leída por este termociclador y todos los software requeridos. Y es, primero, pues hay diferentes formas. Hay una forma que es como genérica, que es con Cybergreen, es el más usado. Este es un químico que lo que hace es que se intercala en la doble cadena de DNA y al intercalarse, entonces emite señal. Intercala es como que se une al DNA de doble cadena y se emite la señal. La segunda forma es por medio de sondas que se hibridizan. Entonces, estas ondas son específicas de la secuencia que uno está detectando y lo que hacen es como, pues son un tipo de primer, pero que tienen una señal, que pueden emitir señal y esa es la que se va a leer. Entonces, se unen a la cadena específica, a la secuencia específica del material genético y en el momento en que se unen, son capaces de emitir la señal, que ya vamos a ver diferentes formas como se emiten las señales. Y también otro tipo de sondas son las sondas Tagman, que son específicas también, son como un tipo de primer, tienen un reportero que se llama fluoróforo y una molécula que es llamada quencher, que cuando no está unida, lo que evita es que el fluoróforo emita señal si no están unidos a la cadena específica. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona cada una de ellas. Entonces, tenemos diferentes tipos de sondas, como les comentaba. Entonces, tenemos las sondas Tagman.
Estas ondas llevan adherida pues una molécula fluorescente y otra que inhibe esta fluorescencia, que fue la que les conté que se llama quencher. Cuando ellas están juntas, entonces la una no evita que la otra emita la señal, solo cuando se hibridan totalmente pues a la cadena de DNA. El otro tipo de sondas son las molecular beacon, que son unas sondas cerradas, son en tipo hairpin. También contienen un fluoróforo y un quencher. Y la forma de hibridación, tienen el primer y la el primer específico para la secuencia aquí en el hairpin y este se abre en el momento en que se está haciendo la PCR y hibrida específicamente, así hace que el quencher y el reportero se separen y se emite la señal. Y las sondas escorpión, que son unas sondas mixtas que son como un híbrido entre primer y sonda. Y ya vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, las sondas Tagman, estas sondas, ¿cómo funcionan? Estas sondas me permiten medir como la proporción de productos de PCR mediante un sistema de sondas marcadas con fluoróforos y lo que hace es que el quencher bloquea la emisión de la fluorescencia y cuando ésta se hibrida específicamente en la parte central como del producto de PCR que se va a obtener, la polimerasa empieza a amplificar y ella, gracias a su actividad exonucleasa, cuando se encuentra con la sonda, la degrada y hace que el DAI o el fluoróforo se rompa y se despegue del quencher. En el momento en que se rompen como esta sonda, entonces es capaz de emitir la señal, la fluorescencia, que va a ser detectada y va a ser medida en el termociclador. La molecular beacon, entonces, esta sonda son oligonucleótidos igual de cadena simple que por su estructura, entonces, poseen una zona de movimiento de bases internas y por tanto, pues son capaces de formar esta horquilla que ustedes ven acá. En presencia del amplicón, la sonda se abre y se une preferentemente a aquella cadena de ADN para la cual es complementaria y cuando se une produce la emisión de fluorescencia. ¿Por qué? Porque en el momento en que se une, entonces el fluoróforo se aleja lo suficiente del quencher para lograr emitir la fluorescencia específica. Ya las ondas escorpión, entonces estas son unas ondas mixtas, tienen el primer y la sonda unidos, y lo que sucede es que el primer se une a la secuencia y en el momento en que se une, entonces empieza la amplificación, esta parte se separa y el reportero, igual que como pasa con la molecular beacon, el reportero se separa lo suficiente del quencher para emitir la señal. La detección de la PCR en tiempo real, entonces una cosa que hay que tener muy en cuenta es que el, el incremento del producto hibridizado con la sonda en cada uno de los ciclos de la PCR es proporcional al incremento de la fluorescencia. Entonces, esta es una relación directamente proporcional donde a mayor emisión de fluorescencia, pues mayor producto de PCR. Y si tenemos más producto de PCR, quiere decir que la concentración, pues, es mucho mayor. En este caso, entonces debemos aprender a interpretar los puntos básicos para poder hacer una lectura. En esta imagen lo que ustedes están viendo son los 4 diferentes puntos que se deben tomar en cuenta para evaluar si una señal es válida o si requerimos hacer un análisis posterior. Entonces, en el eje Y lo que ustedes están viendo es el nivel de fluorescencia. Cada termociclador lo tiene ajustado dependiendo de los canales y del fluoróforo que se esté utilizando. Después, en el eje X, lo que tenemos es la línea base, que lo que me va a cuantificar en el tiempo es el número de ciclos, que es el número de repeticiones que se establecen en el programa de PCR, en el cual se va a emitir el ciclo de temperatura. Después está el nivel de umbral. El nivel de umbral es un nivel de fluorescencia que se establece fijo y se hace normalmente por encima del background o la luz del fondo para poder diferenciar todo lo que es ruido, que es parte natural también del sistema, y aquellas señales que sí son verdaderas. Y un punto muy importante que se debe establecer para cada control o para cada muestra para mirar cuál es su resultado después en la detección de cierto parámetro es lo que se considera el valor del CT. El valor del CT es aquel ciclo en el cual se sobrepasa el umbral y se detecta ya una señal que después va a tener un crecimiento logarítmico.
y este es el valor que yo le voy a asignar a cada paciente en el caso de detectarse una señal. Como ustedes se pueden dar cuenta, la base azul lo que me muestra es un ejemplo claro de una muestra negativa, donde el primer o la sonda no se pudieron adherir al ADN diana que yo estaba buscando, y por lo tanto no se emite ninguna fluorescencia. La base roja, o la curva roja, lo que me está mostrando es aquellas muestras donde se detecta un ADN o un RNA, depende de lo que esté analizando, y una vez empiezan a multiplicarse o a hacerse una amplificación más bien de las diferentes copias que se pueden detectar, empieza a hacerse un crecimiento exponencial que, como bien lo dijo Diana, entre mayor cantidad de DNA o, por ejemplo, de carga viral de COVID, en este caso yo tenga en la muestra, pues más rápido se va a producir esta curva. En la siguiente gráfica lo que ustedes van a poder ver, por ejemplo, es cómo se ve una gráfica que tiene datos un poco más crudos. Hay otras máquinas que tienen datos más amigables de leer, que son corregidos. Y acá, como ustedes pueden ver, estamos viendo aproximadamente 6 u 8 diferentes curvas que están creciendo, y que en esa fase exponencial lo que me permiten diferenciar, es cuál va a crecer primero. Entonces, aquellas gráficas o aquellas curvas que están más hacia la izquierda son las que normalmente tienen mayores niveles de carga viral, por ejemplo, en el caso de COVID, y aquellas que se desplazan más hacia la derecha son las que tienen menores cantidades de carga viral, por lo tanto se requiere mayor cantidad de ciclos para poder producir una cantidad detectable por el termociclador. Bueno, este es un pequeño ejercicio para que lo hagan en casa o en el laboratorio mientras están esperando alguna corrida, y es a partir de las diferentes señales que ustedes tienen allí, pues valorar cuál sería la que tiene menor concentración de DNA o de RNA de partida. Bueno, ahora les vamos a mostrar posibles resultados que se pueden generar cuando uno hace una PCR en tiempo real. Los siguientes resultados que les vamos a mostrar están supeditados a un buen procesamiento de los reactivos, a un buen montaje de la reacción, y pues es como el escenario perfecto. Entonces, resultados óptimos. Cuando nosotros corremos una PCR en tiempo real, lo primero que tenemos que ver es que el control negativo sea negativo y el control positivo sea positivo. Suena muy básico, suena hasta a veces tonto, pero es muy importante que esto es lo primero que uno tiene que fijarse cuando está leyendo resultados de una PCR en tiempo real y en general de cualquier prueba, al menos molecular. Entonces, el control negativo no debe generar ninguna señal, no debe emitir ninguna señal como se ve aquí. Nosotros usamos un kit que tiene un control endógeno, el cual es la RNasa P, en este caso para COVID, y la RNasa P es un gen humano. Entonces, nuestro control interno de la PCR es un control endógeno que nos va a permitir, además, ver que la muestra está bien tomada y que hay células humanas en la muestra. Pero, ¿qué pasa con el control negativo? En el control negativo, como nosotros no estamos poniendo ningún RNA humano, ningún ácido nucleico externo, lo que esperamos es que no suba ninguna curva. Entonces, como ven ustedes acá, no hay aumento de la señal en ninguno de los genes, ni siquiera en el control interno. Eso para el control negativo. Por el contrario, para el control positivo, como ustedes pueden ver acá, vemos las 4 curvas que subieron perfectas, y esto me representan los 3 genes que se están detectando para COVID y el control interno, que es este que ven acá. ¿Listo? Los 3 genes son RDRP, gen E y el gen N. Entonces, este es como el escenario ideal para empezar a evaluar los resultados de una PCR en tiempo real. Entonces, control negativo, negativo, control positivo, que me suban las curvas de todos los genes más el control interno. Este es un ejemplo, es un súper buen ejemplo de una muestra positiva. Entonces, tenemos muestra positiva con amplificación de los 3 genes evaluados, y ustedes aquí pueden ver cómo se están viendo todos los genes. Los termocicladores para cada gen tiene un canal de lectura diferente, y aquí en esta parte donde dice ensayo se puede escoger
el canal de lectura o pues el gen que uno quiere que le muestre. Entonces aquí nos están mostrando todos los genes, entonces podemos ver todas las curvas, incluido el control interno. Vamos a ver cómo se ve uno a uno. Si ustedes cambian ahí y pues seleccionan los canales específicos. Por ejemplo, aquí podemos ver el RDRP y se les va a ver, ya pasamos de 4 curvas a empezar a ver una por una cada uno de los genes. Entonces, RDRP, esta es la misma muestra, como ustedes pueden ver, aquí tenemos seleccionado solo este pocito, entonces es la misma muestra. RDRP positivo para el gen E, también me muestra la curva específica del gen E. Aquí vemos el gen N y aquí el control interno. Entonces, así como podemos verlos todos al tiempo, podemos discriminarlos uno a uno. Este es otro tipo de muestra positiva que se puede presentar y es que tengamos amplificación de solo un gen y el control interno. Entonces, aquí lo que tenemos es amplificación, en este caso es el gen N y este es nuestro control interno de la muestra. También tenemos otro caso y es que la muestra positiva también es muestra positiva cuando hay amplificación de los 3 genes y puede o no haber amplificación del control interno. En este caso hubo una señal tardía del control interno, ahí como que intentó subir, pero él no subió del todo. Pero ya al tener amplificación de los 3 genes específicos para COVID, entonces esto es una muestra positiva. ¿Por qué no sube el control interno? El control interno no sube en este caso es por la competencia que se da en la amplificación de cada uno de estos genes. ¿Listo? Entonces, al tener esta competencia, priman los genes del virus y el control interno puede o no puede subir. Igual, esta es una muestra positiva. Aquí vemos el mejor ejemplo de una muestra negativa. No subió ningún gen específico de COVID, pero sí el control interno. Y esto es supremamente importante. El control interno debe subir en una prueba negativa. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver que hay células humanas, entonces la muestra está bien tomada y que realmente pues en esta muestra no hay señal para ninguno de los genes específicos de COVID. Muestra inválida. En esta muestra no hay amplificación de nada, ni siquiera el control interno. Entonces aquí es donde uno tiene que entrar a evaluar qué puede estar pasando con este tipo de muestras. Entonces hay muchas posibles causas porque el proceso para evaluar un paciente con COVID es un proceso que tiene muchísimos pasos, desde la toma de la muestra hasta ya la lectura de los resultados. Entonces, primero hay que evaluar qué pudo haber pasado desde la toma de la muestra. Entonces, puede haber una mala toma de muestra, un mal transporte o almacenamiento de la muestra, puede haber fallo en la extracción del RNA, un mal montaje de la PCR y también problemas en la lectura del termociclador, porque los aparatos pues no son perfectos y también pueden generar fallas en las lecturas. Entonces, todas estas son las posibles causas que hay que evaluar en el momento en que ustedes tengan una muestra así, donde no sube nada, donde no sube ningún gen, ni siquiera el control interno. Y aquí hay otro ejemplo de una muestra inválida y es que además no hay amplificación de nada, ni del control interno ni ninguno de los genes, pero como ustedes pueden ver, aquí se ve una pequeña curva como que quiere subir, pero finalmente no sube. Esto generalmente cuando se ven estas gráficas así de esta forma es porque hay presencia de burbujas en el montaje de la PCR. Entonces, aquí una de las principales causas para que se presenten este tipo de curvas es que en el momento del montaje de la PCR hubo errores, se generaron burbujas en la master mix cuando se estaba poniendo el material genético, no se mezcló de manera correcta y al quedar esas burbujas en el momento en el que el termociclador emite la señal para la lectura, estas burbujas generan como este aumento de señal, pero después baja y no, pues esta muestra no es válida, no es positiva, no es nada y genera una mala lectura del termociclador debido pues a estos errores en los montajes de la PCR como tal. Bueno, esto es todo como lo que teníamos por decir de nuestra parte. Esperamos que les sirva muchísimo este webinar donde pueden ver
y consultar cada vez que tengan alguna duda con respecto a los resultados que les emiten sus equipos y que pues que sea buena ayuda y les faciliten muchísimo la interpretación de resultados de la PCR en tiempo real, específicamente en este caso pues de COVID. Bueno, acá como pueden ver hay varias herramientas que les van a ser de utilidad, pero también es importante hacer una revisión crítica de todo el proceso. Como hemos dejado claro, este webinar está orientado solamente a la interpretación de resultados y entender qué es lo que adentro de la reacción de PCR me está permitiendo observarlos. Pero es muy importante hacer tres tipos de evaluación que están ligadas primero con las buenas prácticas de laboratorio. En biología molecular, por supuesto, son un poco más estrictas. Entonces, todos los términos de utilizar un sistema libre de nucleasas que no vayan a dañar la muestra, el utilizar pipeteos apropiados, material calibrado, todo este tipo de cosas es importante acompañarlo para evitar este tipo de errores. También es muy importante que desde las coordinaciones de los laboratorios se puedan hacer evaluaciones, por ejemplo, de este tipo de errores, y esa es una ventaja de la PCR tiempo real, y es que solamente con la observación de las gráficas me permite ver cuál fue el problema raíz para poder hacer intervenciones apropiadas. Y tercero, obviamente, la elección de los kits. Como ustedes escucharon por parte de Diana, este tipo de kits que nosotros en este momento estamos utilizando en Colombia tienen la ventaja de utilizar un control endógeno que me permite detectar fácilmente que la muestra viene en buen estado y que fue procesada adecuadamente. Hay otros kits que tienen controles exógenos que lo que hacen es introducir una tercera variable genética para ser transportada a lo largo de la extracción y después ser detectada en la PCR para evaluar la calidad del reactivo. Entonces, en este sentido, pues es importante saber que muestras, por ejemplo, que solamente contengan solución salina, pues también van a ser capaces de cargar estos controles exógenos y darles una representación válida como si fuera una muestra negativa. Esperamos, como dijo Diana, que este webinar sea de utilidad. Por supuesto, seguimos muy de la mano de todos ustedes. Les agradecemos por el tiempo que nos han dedicado y muchas gracias.